Bueno, pues hoy la tutoría, que es la primera en la que propiamente vamos a empezar a ver conceptos y demás, va a estar sobre todo dedicada a estos tres puntos que os comento aquí, ¿no? Primero, a hacer un poco una introducción al entorno y cómo funciona el entorno para los que no lo habéis visto nunca y vamos a ver cómo se instala, que es muy sencillo. Después, vamos a ver las dos cosas que yo creo que son básicas con las que a partir de ahí ya podemos empezar por lo menos a hacer un programa mínimo que haga algo, que es cómo funcionar, cómo trabajar con aritmética, es decir, bueno, sumas, restas, divisiones, cómo hacer ese tipo de operaciones. Y después lo que se llama entrada-salida, que es la forma en la que nosotros podemos hacer que el ordenador lea información de nosotros y que nos muestre información, ¿vale? De esa manera, lo que vamos a conseguir con esto que vamos a ver hoy es hacer pequeños programitas que serían como de cálculo, ¿no? O sea, no sé si habéis usado alguna vez una calculadora programable, una calculadora de estas que podías hacerle alguna operación. Pues una calculadora un poquito más compleja. Bueno, pues lo que vamos a ver es cómo se puede hacer pequeños programitas de cálculo de una manera muy sencilla, ¿vale? Bien, bueno, lo primero, el entorno. El entorno que vamos a utilizar se llama, bueno, está basado en un sistema que se llama CodeBlocks, que es un sistema de código abierto que te permite crear entornos de desarrollo para distintos lenguajes. Y lo que han hecho la gente de la UNED es adaptar ese entorno para un lenguaje que sea relativamente sencillo para enseñar a programar. Ese lenguaje es el que han llamado C++, que es el que se muestra aquí delante, ¿no? Es con ese loguito, lo que este lenguaje de C++ lo que quiere decir es que es una especie de C++, no llega a C++, sino que se queda un poco como a la mitad, porque tiene el concepto de objetos, ¿no? Bueno, eso no lo dice, pero bueno, es la teoría que yo tengo, ¿no? No es C, es un poquito más que C, pero no llega a ser C++. Los que no hayáis visto ningún lenguaje de programación, ahora mismo esto suena chino, pero nada, simplemente una anécdota. Bien, este entorno, perdón, es bastante sencillo de utilizar, ya lo veréis, y es muy fácil de instalar. Lo tenéis en la página del equipo docente de Madrid, tenéis el enlace. Y para ello lo único que tenemos que hacer para instalarlo es coger y descargarnos un archivo que son unos, no sé si son unos, lo ponía por ahí, pero son unos, eso aquí, 50-60 megabytes, se descarga y ese archivo descargable es un archivo que se autoejecuta, es un archivo comprimido autoejecutable. ¿Qué significa eso? Que nos lo descargamos, hacemos doble clic en él y ya empieza la instalación. No tenemos que... Lo único que nos pregunta es dónde queremos instalarlo. Eso sí, hay que tener cuidado en dónde le decimos que nos lo instale. De hecho, está aquí recalcado en rojo, negrita, porque es uno de los errores más habituales que la gente no se lo lee, lo instala por defecto todo, y claro, por defecto normalmente en algunos sistemas te da en la ruta de instalación, te la da muy larga, una ruta muy larga, una ruta con espacios, y ese tipo de cosas da mucho fallo. Entonces mi recomendación es que os lo instaléis en el raíz de vuestro disco duro. Os lo voy a enseñar cómo se tiene que hacer. Solo una pregunta, los que estáis con el ordenador delante, creo que del año pasado a lo mejor ya lo tenéis instalado por ahí. ¿Se ve el C++? Sí se ve instalado, ¿no? Lo tenéis todo instalado. Bueno, pues no pasa nada. Pero para que veáis lo fácil que es la instalación, lo único que tenemos que hacer es darle a descargar, dándole aquí a CodeBlocks. Esto se descarga un archivo que son esos 50 megas aproximadamente. Bueno, yo ya lo tengo descargado, le voy a dar a cancelar la descarga, es un archivo ejecutable, ¿vale? Directamente. Entonces este archivo ejecutable, voy a darle a cancelar. Este archivo ejecutable cuando le damos, cuando lo abrimos, aquí en descarga, yo lo tenía por aquí, si no me equivoco, ¿cómo se llama? C++. Aquí está. Cuando le das a instalar, cuando le das a arrancar, pues lo que te saca es esta opción. Lo único que te dice es una opción. Primero te pide en qué directorio lo quieres instalar, dónde te quieres descomprimir la instalación, ¿vale? Porque esto es un archivo que tiene un montón de cosas empaquetadas.
Entonces primero lo tienes que desempaquetar y después instalarlo. Entonces, aquí este directorio da igual, el que pongamos. Este vale. Ahí sí que no tenemos que tener problemas. Entonces, yo ya lo tengo, entonces me va a decir que seguramente que si lo quiero reescribir o reemplazar, yo le voy a decir que sí a todo. Esto lo que está haciendo es coger y descomprimiendo y desempaquetando todo el sistema. Bueno, tarda un ratito, pero después ya, cuando ya se termina de descomprimir, arranca automáticamente la instalación, no tenemos que hacer nada. En ese momento, bueno, te pide, aquí no lo estáis viendo, pero me está pidiendo que si permito a la aplicación, dependiendo del sistema que tengas, dice, ¿desea usted dar permisos para que se instale? Entonces arranca el instalador, este ya sí que es el instalador, y aquí es donde tenéis que tener mucho cuidado. Cuando os pregunte dónde quieres instalarlo, tenéis que instalarlo en un sitio, en un directorio que no ocupe mucho. Hay gente que tiene, pues por ejemplo, en vez de users, antiguamente era, ¿cómo era? Archivos de, no, ¿cómo se llamaban las carpetas en Windows? Tiene un nombre más largo, ¿no? No es usuario, bueno, no sé si son documentos de usuario o algo así, no me acuerdo cómo era, pero es una cosa muy larga. Si tenéis un nombre muy largo, muy largo, muy largo, y por defecto os da una carpeta con muchos caracteres. Y el problema es que como el sistema está preparado para sistemas de ficheros antiguos, se hace un lío y no te permite ahora ya ejecutar los programas. Cuando intentas compilar y utilizar el entorno no funciona bien. Con lo cual, lo que yo os recomiendo es que como instalación, yo lo que hago directamente para ahorrarme problemas es instalarlo en la carpeta raíz. Aquí al principio, en C2.C++. Así no os complicáis y no tenéis ningún problema de ningún tipo. También probablemente la carpeta que me ha enseñado a mí por defecto también hubiera valido porque es cortita y tal, pero yo me acostumbro a tenerlo ahí siempre y ya sé que está ahí. La verdad que es bastante feo tenerlo en el raíz porque no suele estar muy ordenado. A mí me gusta tener más ordenadas las cosas, pero bueno, ya me he acostumbrado a que esa carpeta es la que tengo en la raíz y ya está. De hecho, no sé si no voy a darle, voy a ver si lo tengo ya. Sí, yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a dar. Vamos, si le diera a aceptar, para no perder tiempo, si le diera a aceptar, pues me instalaría todo eso y automáticamente terminaría y me diría, ¿quiere usted lanzar el programa? Y ya podría empezar a trabajar. Entonces, quiero que abráis los que tenéis instalado. Vamos a abrir todos el programa. Voy a darle aquí a cancelar. Esto que se cancele, que cierre. Y yo le voy a dar a arrancar al programa ya directamente que lo tengo. Una vez que esté instalado, pues lo tendréis en algún sitio en vuestro sistema. Entonces, simplemente si le dais a arrancar, vamos a darle a arrancar para que veáis la pinta que tiene el programa. A ver, confirmarme que todos podéis. El sistema es relativamente... Ay, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale, sí. El sistema es relativamente sencillo, como veis. Es un entorno, bueno, aparentemente sencillo. Los que estéis acostumbrados a programar, veréis que es aparentemente sencillo. Los que no hayáis programado nunca, supongo a lo mejor impone un poco al principio. Bueno, cuando te empiezas a acostumbrar realmente es fácil de utilizar y sobre todo que no hay que utilizar muchas opciones. El programa le da muchas opciones, pero las que vamos a usar nosotros van a ser sota, caballo y rey. Yo a lo largo de las clases veréis que lo que uso son 2 o 3 cosas, o sea que no os tenéis que complicar la vida. Yo, de todas maneras, independientemente de esto, os recomiendo, si queréis, por curiosidad, ir descubriendo otras opciones para ir, pero eso ya por vuestra cuenta, poco a poco. Bien, este programa básicamente las partes que tiene son, bueno, pues por un lado tenemos lo que es el espacio de trabajo principal donde va a estar el programa, el código, que va a ser por aquí. En esta parte vamos a tener donde escribiremos nuestro código cuando abramos nuestro archivo. Después, aquí a la izquierda nos aparecerá toda la lista de directorios donde están los archivos que tenemos, todos nuestros programas, todo el código. Y después, lo que es fundamental es estos 3 botoncitos que están aquí. Estos que están ahí arriba es una especie de play y un tal, que esos son los que vamos a utilizar para compilar y ejecutar nuestro código. O sea, cuando terminemos de escribir el programa, con esos botoncitos vamos a poder ejecutar el programa, que el programa funcione, a ver qué pasa, ¿no?
Y bueno, el resto de... Bueno, entiendo que no tengo que explicar mucho porque estos son mínimamente los típicos iconos de copiar, pegar, etcétera, buscar y los de gestionar los archivos y demás. Entonces, básicamente lo único que vamos a utilizar va a ser casi siempre dándole desde archivo, desde aquí, desde nuestro menú de archivo, darle a archivo, nuevo programa, empezaremos a escribir y cuando tengamos terminado estaremos trabajando con el play, parándolo. Esa es la forma de ejecutarlo. Vamos a hacer una prueba entre todos. Vamos a hacer un programa chiquitito, el programa más básico que se puede hacer, que es un programa que es el mítico que se suele hacer en programación. La primera vez que se hace en programación se llama el programa Hola Mundo, que es un programa que lo que hace es decirte hola, hola mundo, ejecutar un mensaje en pantalla que se dice hola mundo. Bien, venga, pues vamos a ver cómo sería ese programita. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, nos vamos a ir arriba, aquí a archivo, después le damos aquí a nuevo y dentro de nuevo le vamos a decir a proyecto, ¿vale? Como esta es la primera vez, o sea, después en las próximas veces iré mucho más rápido, pero como es la primera vez voy a ir muy lento y si hay algún paso en el que nos quedamos, por favor decírmelo para que no quedaros atrás. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser seleccionar el proyecto de consola MS2. No os preocupéis por entender todo esto. Yo casi que me lo apuntaría y lo haría mecánicamente. Me aprendo que para hacer un programa nuevo, archivo, nuevo, proyecto de consola. Os lo apuntáis. De hecho, yo os recomiendo, si os traéis el papelillo, estas cosas, ir apuntándolas para acordaros, siempre archivo, nuevo, proyecto de consola y así no tenéis que pensar la próxima vez. Le damos a elegir y ahora, esto sale la primera vez que simplemente es un mensaje de ayuda que yo simplemente te dice, por si nunca has visto un asistente de siguiente, este mensaje, la mayoría de los mensajes repetitivos, lo bueno que tiene este programa es que te marca para que no te vuelvan a salir. Así que yo le voy a decir, no quiero ya que me vuelvas a decir que bienvenido al asistente de creación, no quiero que me saque ese mensaje. Bueno, vamos a darle a saltar. Bien, ahora aquí este paso es para que te genere una plantilla de un programa básico en algún lenguaje, en el que nosotros vamos a utilizar la sintaxis es más parecida al C que al C++. Entonces, vamos a seleccionar la plantilla de C, porque así tenemos el esqueleto de un programa básico para que nos sirve. Le damos a siguiente y ahora aquí, pues, bueno, aquí ya donde tenéis que, en función de donde tengáis vosotros el código, aquí lo importante es saber, fijaros, aquí salen tres opciones. Esta, que es donde la raíz de donde va a estar todas las carpetas donde se haga nuestro programa. Es decir, por cada programa que creemos, por cada vez que abramos esto, se va a crear una nueva carpeta dentro de ese sitio. Con lo cual, yo lo que os recomiendo en vuestro ordenador, pues tengáis pues una carpetita donde queráis, que eso sí, yo os recomiendo que esté dentro de, o bien en la raíz, o bien lo de siempre, que esté lo más, que no tenga un nombre de directorio muy largo. Que esté, yo suelo ponerlo o aquí, dentro de C++, o en la carpeta raíz directamente mi código. De nuevo, no es lo más limpio del mundo, pero bueno, tampoco es cosa de pelearse. Después, el título del proyecto es lo único que tenemos que especificar. El resto ya lo hace solo. Con lo cual, yo aquí vamos a elegir un título sorprendente como, por ejemplo, hola. Por ejemplo. Entonces, veis que ya automáticamente el sistema te rellena y te dice, bueno, pues vale, lo que voy a hacer es rellenarte. Lo que voy a hacer va a ser crearme un nombre de fichero para el proyecto que se llama hola.cbp. Esos son los proyectos internos, ese archivo no lo vamos a tocar nosotros, sino es la configuración del proyecto. Y eso sí, esto es interesante, veis que ya lo que dice, vale, pues entonces como se llama hola, voy a crear una carpeta dentro del código que se llame hola, ¿vale? Bien. Siguiente. Siguiente. Bien, estas opciones, aquí no me voy a parar mucho, ya lo explicaremos cuando describamos un concepto que se llama depuración, que todavía no es un poco avanzado. Así que aquí por defecto, mientras yo no diga lo contrario, dejarlo así. Es decir, que se quede sin marcar
lo del Create Debug Configuration y marcado lo del Create Release Configuration. Esta es la opción que debéis de dejar, ¿vale? Por ahora, ya explicaremos para qué sirve lo otro, ¿vale? Y ya está, terminar. Ya tenemos el esqueleto de un programa construido. De hecho, un programa que ya hasta hace cosas. Fijaros, ¿qué ha cambiado? Pues lo interesante es que se ha abierto aquí, como veis, se ha abierto nuestro código fuente. Es decir, una carpeta donde se ve en esta parte, en el espacio de trabajo, veis que aquí ya tenemos el árbol donde aparece por cada programa este iconito y después dentro aparece la carpeta fuentes. La carpeta fuentes es el sitio donde está el código que yo escribo. La carpeta, el código fuente es el código que yo escribo que después se transforma en un programa. Por eso se llama fuente, es el origen del programa que yo voy a ejecutar. Entonces, vamos a ver. Voy a terminar. Vale. Entonces, si nos metemos aquí, veremos que dentro de la carpeta fuentes debéis de tener todos un único archivo que se llama hola.cpp. Y ese es el programa, el código del programa que vamos a escribir, donde vamos a... y que ya tiene un contenido. Si le damos doble clic, os sale el código de un programa ya hecho. Este es un código básico de precisamente el programa más básico que puede escribir una persona, que es el programa Hola Mundo, ¿vale? Esto básicamente, ahora entraremos en ver la estructura de este programa y de cómo funciona por dentro y demás, pero bueno, podéis intuir, aunque no tengáis ni idea de programación de nada, ni habéis visto una línea de código en vuestra vida, podéis intuir que aquí básicamente print es como imprimir en inglés, ¿no? Más o menos, pues imprime el mensaje, esto que está aquí puesto es imprimir el mensaje hola mundo, ¿no? Ese es básicamente lo único, es una única instrucción, eso. Entonces, asumamos que esto es como si lo hubiéramos escrito nosotros, ¿vale? De hecho, vamos a hacer una pequeña modificación al programa, no nos vale con el programa básico. En vez de decir hola mundo, vamos a hacer un programa más avanzado que lo que diga es que nos salude a nosotros, ¿no? Vamos a ponerme, yo en vez de decir hola mundo, voy a hacer un programa que diga hola Pablo. Si queréis, podéis poner vuestro nombre. Pero es decir, intentar no machacar ni tocar ninguno de los caracteres que hay alrededor. Es decir, que quede así, algo así. Poner vuestro nombre y así vais a ordenar a vuestro esclavo, al ordenador que tenéis delante, que os salude. ¿Vale? Sí. No, intentar no usar tilde. Vamos, creo que no habría problema en este... Vamos, no estoy seguro si utiliza Unicode o no, pero en general es buena política cuando se hace tener mucho cuidado con lo de las tildes, ¿no? Limitarse a los caracteres. Pero vamos, puede que no hubiera problema. De hecho, eso sería una buena prueba para hacer ahora. ¿Sí? ¿Los colores hay que respetarlos o...? Los colores te lo da ya, está automático, está todo automático. Y además los colores son muy buen indicio, porque en función de lo que escribas, te lo va a marcar de un color o de otro. Y ya verás que cuando vayas empezando a trabajar esto, de pronto, habrá algunas veces que el color no te cuadre, y entonces en ese momento es porque seguramente te hayas equivocado en alguna cosa. Entonces es muy interesante fijarse en los colores que hay. Muy bien, pues os sale todo, ¿no? Os sale, lo habéis hecho sin problema. Bueno, pues hemos hecho nuestro programa, ahora vamos a ejecutar ese programa. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es construir el programa, porque esto es como las instrucciones. Esto es las instrucciones de lo que debe de hacer el programa. Es el código fuente. Entonces, para construir el programa, el proceso de construcción del programa es lo que se denomina compilación. Cuando oigáis compilar, en vuestra cabeza lo que os tiene que salir es, pues estoy construyendo el programa. El programa que ya voy a poder ejecutar. Un programa, ¿vale? Entonces, para ello, está aquí el botoncito de aquí arriba a la derecha. No sale el ratón, ¿verdad? Interesante. Bueno, pues ese es el botón. Estoy aquí probando. Bueno, pero más o menos se ve bien, ¿no? Vale. El botoncito de aquí arriba, el de la ruedecita. Si le damos, fijaros que aquí empiezan a salir unos mensajitos,
bueno, unos mensajitos muy rápidos que no se han visto. Y sale aquí una cosa que dice compilando. Bueno, aquí a ver si esto lo puedo poner más grande. No, no lo puedo poner más grande. A ver, tampoco. Bueno, lo veis, a todos os debe de salir, básicamente, ¿no? Bueno, pues se ve desde allí más o menos. Vale. Bueno, compilando el programa, generando ejecutables de consola hola.exe. Eso es el programa que acaba de construir. Tenemos ya un programa construido que se llama hola.exe que hace eso. Hace un algoritmo tan sofisticado como decir hola Pablo, en mi caso. Y te dice que ha tardado un segundo. Es muy rápido. Y lo último, 0 errores, 0 warning. Eso de 0 errores, 0 warning será una de las palabras que más felicidad os dé cuando empecéis a programar, porque lo habitual es que hayáis metido la pata en algún sitio y haya algún error que no esté bien escrito. Entonces, cuando os dé 0 errores, 0 warning, seréis felices porque será que ya tenemos. Y es lo más tardaréis en que eso salga a la primera. Y lo normal, eso ya os lo digo de antemano, tenéis que estar acostumbrados como programadores el día de mañana, es que en el 99% de los casos, cuando haces un código de más de 100 líneas o algo así, te equivoques. O sea, es imposible que no haya una pequeña equivocación. Después, los sistemas modernos te dan muchas ayudas para ir dándote cuenta de errores sobre la marcha. Y normalmente ahora ya es más complicado equivocarse. Antiguamente no te daba tantas ayudas de decirte, bueno, es que te falta aquí un punto y coma, te falta aquí una comilla, te falta tal. Pero hoy en día ya eso sí te lo va diciendo y te ahorra muchos errores. Pero lo normal es que hay algún error que tengas que después verificar. Bueno, pues nada, ya tenemos nuestro programa construido, pues vamos a ejecutarlo. Ya que lo tenemos hecho, vamos a ver qué pasa. Entonces, para ello, lo único que tenemos que hacer es darle aquí arriba a ejecutar, al botón del play. Y te dice, parece que el programa no se ha creado. ¿Quieres hacerlo ahora? Bueno, esto es porque no se ha compilado el proyecto en general. Pero bueno, bien, el problema que me estaba fallando es el tema de que no estaba lanzando la consola. No sé por qué no la estaba. Entonces lo que he hecho es, vamos, lo voy a mostrar, lo que he hecho es lanzarlo como administrador. Eso en Windows se hace de la siguiente manera, se tiene que dar, bueno, en Windows 10 sale Run as Administrator, así, botón derecho, pero en otros Windows es botón derecho, de alguna manera también sale como ejecutar como administrador, ¿vale? Entonces, en este caso, a mí con eso ahora ya sí que me permite, cuando yo voy a abrir, por cierto, esto es una manera, por ejemplo, así aprendéis cómo abrir un proyecto reciente. Si le dais aquí a proyectos recientes, os debe de salir la lista de vuestros programas. Y aquí me sale el de hola, el que he escrito, el que he guardado, ¿no? Bueno, pues si le damos aquí a compilar y ahora le damos a ejecutar, pues aquí ya sí que me sale lo mismo que os sale a vosotros, ¿no? Que es la pantalla voy a ponerlo esto un pelín más grande. Propiedades, en la fuente, vamos a ponerle, por ejemplo, 28. Para que lo veáis un poquito más grandecito. ¿Ahí? ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Se ha perdido el programa. Parece que no. Voy a darle otra vez a ejecutar. Bueno, más o menos. Sí, se ve. Bien, pues este es su programa. Acabamos de ejecutar un programa muy sencillo, pero sé que no es muy espectacular, pero bueno, es nuestro primer programa para algunos, así que como veis es bastante sencillito. Bien, pues os voy a empezar a comentar un poquito qué estructura, cómo funciona este lenguaje, esto que tenemos aquí, pero bueno, ya habéis visto que realmente hacer un programa es muy sencillo. Teóricamente es simplemente empezar a escribir código y darle a compilar y ejecutar, ¿vale? No hay más. Si aquí cambio el programa, le digo, en vez de hola Pablo, digo hola Pepe, tengo que recordar siempre que hay que primero darle a guardar, ¿vale? Y una vez que está guardado, hay que darle a compilar. Bueno, hay veces que, cuando darle a compilar, hay veces que a lo mejor puede pasar, vale, os puede pasar como esto, que parece que no, que hace lo mismo. Eso es porque lo que son los mensajes, las cadenas no se guardan, no se recompilan cada vez. Hay que realmente, porque eso no cambia mucho, con lo cual
por optimizar el tiempo, no se recompila todo. Entonces, si queremos realmente que se recompile todo, que se regenere todo desde el principio para que no pase cosas como esta, que he cambiado una cosita y no se ve reflejado en la realidad, lo que tengo que hacer es darle aquí al botón este que está aquí arriba, el que se llama regenerar el proyecto. Cuando os pase esto, que yo he cambiado algo y no se refleja en el programa. ¿Por qué? Pues vamos a darle aquí a regenerar el proyecto. Regenerar el proyecto y ahora ya sí compilamos y ejecutamos. Y ya sí veis que sí sale el mensaje que os ha salido, que se recompila todo desde cero. ¿Vale? Bien, bueno, pues vamos a ver qué cositas podemos ir haciendo. Bien, para ello vamos a... os tengo preparadas aquí unas... bueno, las transparencias estas un poco vamos a ir viendo un poco en teórico y ahora lo ponemos en práctica en unos ejercicios, ¿vale? Bien, lo primero, bueno, la estructura de un programa. Bien, lo que hemos visto antes era un programa que hacía un mensaje nada más, pero en realidad los programas pueden tener todo el conjunto de líneas de código que queramos, cada una de las instrucciones que podemos poner. Aquí os estoy poniendo un ejemplo de programa muy sencillo en el que hay una serie de cálculos y después al final se muestra el resultado de esos cálculos, ¿vale? Pero antes de entrar en ver qué es exactamente el código de este programa, lo primero que quiero que os fijéis es que hay dos partes muy diferenciadas en un código. Una cosa es la parte de arriba que pone una almohadilla, que se llama almohadilla include y después una serie de cosas. Puede haber muchos almohadilla include, pero normalmente en la mayoría del código que vais a hacer de aquí hasta dentro de varios meses solo va a haber una línea nada más arriba, siempre va a ser siempre igual. Y después está las palabras int main, que eso es lo que te dice que es la parte principal, el bloque principal del código. Main en inglés es principal. Yo me acuerdo que cuando aprendí a programar, como no sabía en aquel momento inglés, decía main, y main, estuve toda mi vida diciendo main, hasta que un día, hablando con alguien en inglés, main, ¿eso qué es? Entonces, si os podéis acostumbrar mejor a decir el bloque main, pues mejor, ¿vale? Porque main es principal. Y como veis, hay una llavecita aquí, que es el inicio del bloque, y otra llavecita al final, que es el fin del bloque. Básicamente lo que está diciendo eso es que aquí dentro está lo que os decía, el código del programa. Este es lo que propiamente hace nuestro programa, las líneas de instrucciones. ¿Y esto de arriba qué es? Esto de biblioteca. Bueno, esto es algo relativamente avanzado, que ya veremos un poquito más adelante. Avanzado significa que lo veremos a lo mejor de aquí a un mes y medio. Pero quiero que vayáis quedando con la idea de que las bibliotecas son fragmentos de programa que podemos utilizar en nuestro código. No tenemos que hacerlo todo desde cero, sino que hay ciertas cosas que ya están hechas y podemos incluirlas, ¿vale? Entonces, se llaman bibliotecas porque en cierto modo es como yo más que biblioteca le llamaría como un libro, ¿no? Un libro en el que tú tienes una serie de cosas ya hechas y puedes coger, bueno, una biblioteca puedes coger los libros de esa biblioteca, ¿no? Sería un poco el origen. Por cierto, muchas veces, y los que hayáis desarrollado, hay gente que le dice a esto librerías. Y eso está fatalmente dicho. Así que, por favor, no digáis librería. Y eso viene porque es que en inglés se dice library. Y library es biblioteca en español. Librería en inglés se dice bookshop. Entonces, la gente traduciendo como ponía en library, pues dice librería. Esta es la librería. Y eso está mal dicho. Así que sí, o me decís library o me decís biblioteca. Pero no me digáis librería, ¿vale? Entonces, yo de todas maneras, así me he puesto muy chulo, pero seguramente se me escapará alguna vez decir la librería, así que no. Pero bueno, se debe decir biblioteca, intentar decir siempre biblioteca. Bueno, bien, entonces, quedaros siempre con la idea que al principio hay una serie de bibliotecas, normalmente incluir una serie de bibliotecas, y después el código, el bloque principal, donde está nuestro código. ¿Qué cosas podemos meter ahí? Bueno, pues como veis, lo que podemos hacer son cosas muy parecidas a cuando hacemos un programa, un ejercicio de matemáticas. Si os recordáis del instituto, el típico ejercicio de matemáticas, el primero tú decía, sea la variable x entera de los números naturales, x igual a 1, una serie de ecuaciones, es un programa de matemáticas de toda la vida, pues es muy parecido, una serie de instrucciones.
Después, eso es lo básico, ahora veremos que se pueden meter muchas más cosas. Y después, en ciertos sitios, pues hay una cosa muy parecida al concepto de funciones que tenemos en matemáticas. Ahora explicaré por qué se llaman funciones. Pero antes ya hemos visto en nuestro código que se llamaba, esto es print, esto en realidad es una instrucción que nos permite imprimir algo en la pantalla, enseñarle algo al usuario. Bien, vamos poco a poco. Bien, lo primero, ¿cómo podemos definir variables? Lo que vamos a utilizar en nuestro programa. Lo primero que hacíamos cuando hacíamos matemáticas en un problema de matemáticas, cuando decía sea x perteneciente a los números naturales, esto lo había escrito alguna vez, ¿no? En un programa de... o sea y perteneciente a los números reales. Bueno, pues eso en un programa se hace de esta manera. Si yo lo que quiero decir es que una variable que yo voy a empezar a utilizar en el código es un número entero, pues tengo que utilizar la palabra clave int de integer en inglés. Entonces, de esta forma, como veis aquí, int x punto y coma, lo que estoy diciendo es sea x una variable entera. Ya está, eso es lo que estoy diciendo. X es entero. Que sepas que ahí va a ir un número positivo o negativo. Eso es lo que estoy diciendo. Fijaros que todas las instrucciones, todas al final, tienen un punto y coma. Porque el punto y coma significa como fin de instrucción. Esta es la instrucción. La siguiente empieza... Entonces siempre tiene que estar todo terminado con punto y coma. Si yo quisiera decir que una variable va a tener un número real, un número que puede tener comas y decimales, pues eso se dice con float, con la palabra float. Eso viene de el coma flotante en cómo estaba diseñado eso internamente dentro de cómo se almacenaban esas variables internamente dentro del ordenador. La verdad es que lo suyo sería decir real, pero bueno, en este caso tiene implicaciones distintas, ¿vale? Entonces, lo único por ahora que os tenéis que aprender es que cuando quiera definir una variable entera, int, y cuando quiera definir una variable real, float, y os lo aprendéis. Eso es que no tiene... De todas maneras, a medida de usarlo ya os saldrá de manera automática. Después, cuando yo quiero hacer cualquier tipo de variable, de operación, pues son las básicas, son pues el asterisco para la multiplicación, la barrita para la división, menos y el más, lo típico, lo mismo que puedes usar en una calculadora programable, ¿vale? Y eso sí, cuidado siempre que estamos poniendo un igual, ¿vale? Veréis que en otras ocasiones, más adelante, hay veces que se pone igual, igual, dos iguales seguidos, y no tiene nada que ver lo que significa un solo igual a dos iguales. Entonces, cuando yo lo que quiero es asignar un valor, es decir, la variable y se le va a dar x multiplicado por 1. A la variable x se le va a asignar el valor de 2 partido por 1. Esa asignación se hace con un solo igual. Un solo igual significa asignar un valor, ¿vale? Lo que esté en la derecha a la izquierda. Como siempre, nuestro punto y coma detrás, ¿no? Bueno, y después hay llamadas a función. Llamadas a función igual que existía en matemáticas. Nosotros en matemáticas podíamos decir sea la función f de x, ¿no? Y ahora le puedo decir f de 0, f de 1. Bien, las funciones en matemáticas suelen tener una serie de parámetros que tú le vas metiendo, ¿no? Y esto te da un valor. Si yo tengo la función, imaginaros que yo tengo la función sea y igual a f de x y digo que, por ejemplo, y es igual a x más 1. Si yo ahora digo cuánto es f de 2 y le doy a la variable z, ¿cuánto vale z? Z3, ¿no? Esto es f de x, esto es un 2, ¿no? Entonces 2 más 1 es igual a 3. Entonces una función siempre tiene unos parámetros y una serie y una devolución de un valor. Entonces, esto es un concepto relativamente avanzado, el de funciones. Entonces, ahora mismo lo único que quiero que sepáis es que se pueden utilizar las funciones. Y para utilizar una función, lo único que tenéis que saber es que yo le doy unos parámetros, le doy unos valores y me da una salida. Me da una devolución, ¿vale? Lo que está aquí puesto. Lo único que tenéis que acordaros es que yo, dada una función, tiene una serie de parámetros y después tiene una devolución. Eso es lo único que tenéis que recordar.
En concreto, nosotros aquí estamos usando una función que se llama print. Es una función un poco rara porque en este caso no devuelve nada, no nos va a devolver. Lo que va a hacer es algo con el parámetro que yo le estoy dando. Yo le doy un mensaje, le doy el mensaje que está aquí, este mensaje, y lo que hace la función print es imprimir ese mensaje en la pantalla. Pero quiero que ya desde hoy sepáis que es una función para que cada vez que yo diga función, sepáis que estoy llamando a algo que hace algo por dentro. Es un parámetro que yo le estoy dando y hace algo que puede ser más o menos complejo. Un ejemplo un poquito más avanzado de función es la función sqrt. La función sqrt, que está dentro de una biblioteca matemática, te permite hacer raíces cuadradas. Eso viene del inglés de square root, de raíz cuadrada. Square root, pues esta función, cuando tú le pasas un parámetro, le das un número y te devuelve un valor, que es el valor de su raíz cuadrada, ¿vale? Eso es una función de toda la vida. ¿Qué pasa? Que esta función está dentro de una biblioteca matemática, con lo cual si yo quiero usar esa función, tengo que incluir una biblioteca como parte de mi código. Eso se hace poniendo al principio include math.h. Eso es lo que estoy diciendo ahí al principio, decir, oye, voy a usar las funciones matemáticas, las que están definidas ahí, ¿vale? Bien, como veis, este tipo de cosas a nivel de funciones lo que nos va a permitir es hacer código cada vez más complejo, porque lo básico que yo puedo hacer en programación es sumar, restar variables. Para todo lo demás tengo un montón de funciones ya hechas que puedo empezar a incluir. Bien, como veis aquí, todo esto ahora mismo espero que más o menos os resulte sencillo, entre comillas, pero aquí hay una cosa muy importante que os quiero resaltar aquí, que es que lo importantísimo que es en programación el uso de los caracteres que se denominan especiales. Es decir, cosas como las llaves, los puntos y comas, las comas, las comillas. Eso es fundamental que no os equivoquéis porque eso hace que el programa no compile, os dé error. Son lo que se llaman errores de sintaxis. Si os equivocáis en cualquier coma, punto y coma, os dará un error de sintaxis y entonces eso no os permite ni construir el programa, no os permite hacer nada. ¿Cuáles son los 4 caracteres especiales básicos? Los básicos son los corchetes, las llaves, que nos permiten hacer bloques de instrucciones, los puntos y comas, que son los fines de instrucción, los separadores, la coma, como separador de parámetros, separador o de otras cosas, y las comillas, que nos permiten delimitar lo que es un mensaje en el código, una cadena de texto. Un texto que yo quiero normalmente imprimirle al usuario. Bueno, a ver, cuántos delimitadores de bloques de instrucción veis ahí en el código que os he puesto de ejemplo? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. Bueno, hay un solo bloque que está delimitado por estas dos cosas, ¿no? Efectivamente, ese es el delimitador. ¿Cuántos puntos y comas vemos ahí? ¿Cuántos usos de fin de instrucción vemos en ese código? 5, ¿no? Va. Son todos los delimitadores de fin de instrucción. ¿Cuántos de coma? 2. Bien, como os decía, aquí tenemos en la función print, tenemos dos parámetros. Uno es una cadena de un mensaje y después otro es la variable que quiero imprimir. Eso ahora veremos cómo funciona. Pero fijaros que tengo aquí otra coma. ¿Habéis visto esta coma? ¿Para qué creéis que sirve esta coma? Aquí. ¿Qué creéis que es esto? Claro, esto, fijaros que int x te decía, declaramos la variable x que es entera. Si yo quiero declarar varias variables enteras, puedo ponerme a hacer int x, int y, int z, int y tal. Es un coñazo, porque tengo que hacer una línea por cada uno. Pues el lenguaje te da la facilidad de que si quieres declarar varias variables del mismo tipo, pues puedas poner simplemente una coma. Entonces, int x, y, z, pues ahí podrías declarar todas las variables que quisieras. Muy bien, y de texto literal, ¿cuántos ejemplos hay de comillas? ¿No? Bueno, hay 2, ¿no?
que son el inicio y el fin, es un solo texto el que estoy describiendo, que empieza aquí y termina, empieza aquí y termina aquí. Bien. Bien, bueno, esto con respecto a los caracteres básicos, los caracteres especiales básicos, pero ojo, hay muchos más otros caracteres que tienen significados especiales, así que mucho cuidado con los caracteres especiales porque son las típicas cosas que cuando estás empezando a programar te resultan un poco raro, porque hay que poner ahí un ampersand, porque hay que poner un tal. Bueno, pues eso lo tenéis que grabar a fuego. Si yo os digo, oye, aquí hace falta que pongáis un ampersand, ese ampersand es importantísimo. Si os digo, importantísimo, porque un carácter, una coma mal puesta, un programa que no ejecuta. Cero. O sea, no funciona directamente. Es muy duro, pero es muy estricto. Bien, bueno, eso con respecto a las estructuras básicas. Ahora os voy a comentar cuáles son las funciones más básicas que existen, que son las funciones de entrada-salida. Estas funciones nos van a permitir pedirle cosas al usuario, que el usuario nos dé información, y mostrarle cosas al usuario. ¿Por qué se llama funciones de entrada-salida? Bueno, pues un poco, más o menos, aquí el dibujito es evidente. Si este es el usuario y esto es nuestro sistema, pues entrada significa que el usuario le está dando información al sistema y salida es cuando el sistema le está dando información al usuario. Por eso es la entrada y la salida de la información. Eso en inglés se llama input-output y muchas veces, no sé si habéis visto, I/O, son la abreviatura de input-output. Bien, bueno, ¿qué operaciones básicas tenemos? Bueno, pues la operación básica de salida ya la hemos visto, es la primera que os he enseñado antes, que es es la función print. Y tiene un nombre rarísimo porque lo suyo sería que fuera print, nada más, pero la F final es porque viene de las reminiscencias antiguas de que esto antes se escribía en un archivo, la entrada y la salida era sobre un archivo. Entonces print viene de que es print file, e imprime en un archivo, pero en realidad históricamente se ha ido heredando ese nombre y ahora print también se utiliza cuando imprimes en la consola, en la salida del usuario, ¿vale? Entonces, esta función lo que tiene, ya la hemos visto un poco, lo que tiene es un mensaje que quieres que imprima, delimitado por comillas, y normalmente, cuando yo quiero un mensaje, normalmente los mensajes no suelen ser siempre los mismos, ¿no? Antes decíamos, hola mundo, y eso siempre es el mismo, hola Pablo, siempre igual. Pero hay veces que yo quiero imprimir algo variable. Imprímeme el valor de la variable X, de la variable Y. Porque yo quiero ver cuánto vale eso. Pues para eso tiene una sintaxis un poquito extraña. Lo único que tienes que hacer es poner el mensaje como si fuera una plantilla y con un carácter especial, que es el tanto por ciento, le dice, y ahí va a ir el valor de una variable, que te voy a decir. Le tengo que poner tanto por ciento y después un carácter que es el tipo de la variable. ¿Qué tipo de número es el de la variable? Hay distintos tipos, como hemos visto, está el tipo entero, el tipo real, hay otros tipos más. Entonces tengo que decirle qué tipo de número va a ir ahí. Entonces, por ahora, quiero que esto también os lo aprendáis de memoria. Vamos, de memoria es que lo tengáis en un papelito, no lo tenéis que saber de memoria, lo tenéis ahí. Cuando yo quiero imprimir el valor de un número entero, de un valor entero, de una variable entera, tengo que poner la D. Entonces, si yo pongo tanto por ciento D, significa que ahí dentro va a ir el valor de una variable entera, ¿vale? Entonces, con esta primera parte tengo el mensaje que quiero imprimir y ahora, después tengo que darle otro parámetro a la función que es la variable concreta que quiero imprimir. En este caso, lo que quiero imprimir es la I. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, quisiera imprimir varias cosas, imaginaos que yo quisiera imprimir la I vale tanto por ciento de, la X vale tanto por ciento de, la Z vale tanto por ciento de. Yo pondría todo ese mensaje largo y ahora pondría X, Y, Z. ¿Vale? Todos los parámetros, todas las funciones, todas las variables que yo quiero imprimir. Entonces, el primer hueco que tenga se imprime con la primera variable, el siguiente hueco que tenga se imprime con la siguiente variable, etc. Esto es como si fuera, a mí esto me parece como una plantilla. Lo primero que estás diciendo es una especie de plantilla del mensaje, ¿no? Lo que está aquí es la plantilla del mensaje
y ahora aquí delimitas los huecos que tiene y en ese hueco ahora metes el valor de la variable. Una forma de verlo para mí. Bien, vamos a practicar esto un poquito. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, antes de practicarlo, quiero que sepáis que existe una serie de modificadores. Esos modificadores son los siguientes. Bueno, obviamente, cuando yo imprima esto, este código, si yo digo que i es igual a 28 y ahora imprimo print, perdón, y ahora ejecuto la instrucción print i igual a bla 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 bla, lo que sale en pantalla es esto. Lo que sale en pantalla es i igual a 28, ¿vale? Hay unos modificadores que son los siguientes. Si yo quiero, si en vez de poner tanto por ciento de tal cual, ¿vale? Si en vez de poner tanto por ciento de aquí, tal cual, lo que hago es, de hecho, voy a poner esto así para que se vea el icono. Si yo en vez de poner tanto por ciento de tal cual, lo que hago es que cojo y pongo tanto por ciento, 0 y un numerito, lo que estoy haciendo es reservar en la plantilla del mensaje un determinado espacio y además que me lo rellene con ceros, ¿vale? Para que si vale 2, que me lo rellene con dos ceros, si vale 3, que me lo rellene con 3 ceros. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Si yo pusiera tanto por ciento 0, 3D, en vez de poner tanto por ciento de solo, si yo pusiera tanto por ciento 0, 3D, ¿sabéis lo que imprimiría eso en pantalla cuando yo hiciera print igual a tanto por ciento 3D, y? Efectivamente, imprimiría esto. Imprimiría el número con tres espacios y si no hay número suficiente, lo rellena con ceros, ¿vale? Otro modificador es simplemente sin poner el 0 y entonces te lo rellena con espacios, ¿vale? Esto es simplemente para tener un patrón, un hueco más grande o más pequeño dentro del mensaje. Esto parece una tontería. ¿Para qué sirve este tipo de cosas? Bueno, pues esto sirve, por ejemplo, si tú quieres cuadrar en un mensaje en pantalla, quieres cuadrar para que esté todo alineado en una columna, pues tú tienes que decirles a todo para que te lo ponga todo alineadito. Entonces, esto además también lo vais a tener que utilizar bastante a veces cuando queráis hacer alguna de las prácticas que se os piden. Es interesante dominar este tipo de cosas. Pero bueno, de todas maneras, lo básico es que aprendamos cómo imprimir algo en pantalla, ¿vale? Este tipo de modificadores ya, digamos, para notas, para hacer cosas así un poquito más mejor. Pero quiero que lo sepáis porque veréis muchos ejercicios en el libro y muchas cosas que os propondrán que tenéis que saber estos modificadores, con lo cual empezáis ya a acostumbraros a que son necesarios. Bueno, la otra operación básica, que esta es una operación de lectura, la operación de entrada para que el usuario nos dé información, se utiliza la función scanf, que de nuevo son reminiscencias, el nombre es un poco raro, pero viene de reminiscencias en la época en la que tú escaneabas, ¿no? Leías de un fichero, por eso se llama scanf. Y esta tiene una sintaxis un poquito más rara, ¿vale? Esta tiene una operación un poco rara. Lo primero que le tienes que poner a scanf es siempre el tipo de variable que vas a leer, lo que quieres leer del usuario, qué tipo tiene, y tiene la misma convención que el print. Si yo lo que quiero es leer un número entero, pues tengo que poner tanto por ciento de. Y ahora después tengo que poner la variable en la que quiero que se guarde la información que estoy leyendo del usuario. Pero ojo, fijaros lo que viene aquí. Viene un ampersand y esto es fundamental. Ese ampersand no se os puede olvidar porque además por ejemplo, este ampersand en concreto, si os olvidáis de este ampersand, es horrible porque hay veces que no te da error de compilación, no te da problema, pero después cuando se ejecuta el código, el código y entonces es muy difícil de verificar de dónde venía ese error. Entonces este ampersand es especialmente que os lo tenéis que grabar a fuego. Y esta función de scanf la utilizaréis muchísimo. ¿Por qué? Porque vuestros programas normalmente reciben datos del usuario. El usuario le dice cosas, ¿no? El usuario tiene que interactuar con el programa. Cada vez que el usuario interactúa con el programa, tenemos que utilizar la función scanf. Entonces, este tanto por ciento no se os puede olvidar nunca, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Entonces, básicamente, ahora mismo lo único que quiero que para los que estáis empezando desde cero, que recordéis es que si yo quiero leer un valor del usuario,
tengo que poner esta instrucción. Y me la pongo yo ahí, me la escribo y yo sé, esto significa coger un dato del usuario y guardarlo en la variable X. Eso es lo que significa. Coge un dato del usuario y mételo en la variable X. Ya está. ¿Qué he hecho? Momento, que creo que... Ah, vale, que me he parado. Bueno, pues vamos a hacer una... Vamos a ver si realmente esto está entendido. Bien, sobre todo, esto me interesa, este ejercicio que vamos a hacer aquí entre todos, que sobre todo las personas que no, si tenéis mucha soltura o habéis trabajado con otros lenguajes, si queréis decirlo desde dentro, prefiero que participe la gente que está viendo código por primera vez, porque si no, no les dejamos pensar. Entonces, esto es un programa que con lo que os he enseñado hasta ahora deberíamos de ser capaces de entender lo que hace. Entonces vamos a ver si nos imaginamos. He puesto aquí el código del programa y aquí lo que saldría por la pantalla, ¿vale? Lo que debería de salir por la pantalla. Entonces, el código del programa se va ejecutando paso a paso, ¿no? Entonces el programa empieza a ejecutar la primera instrucción, después pasa a la siguiente, después pasa a la siguiente, después pasa a la siguiente, después pasa a la siguiente. Entonces vamos imaginando como si se fuera ejecutando el programa paso a paso, a ver si vemos, si somos capaces de imaginarnos qué haría ese programa, qué mostraría al usuario, ¿vale? A ver si somos capaces. Venga. Empezaríamos por la primera instrucción. Se ejecutaría la primera instrucción y aquí ¿saldría algo en la pantalla? ¿No? No saldría nada, porque ¿esto qué hace? Solo declarar, solo decir, oye, que va a haber una variable que es entera, que se va a llamar i. Ya está, es lo único que hace. Siguiente instrucción. Cuando se ejecute esta instrucción, ¿se mostraría algo en pantalla? No, porque ¿qué haría esta instrucción? Le asigna el 3 a la variable i. Vale, a partir de ahora la i vale 3. Siguiente instrucción. Vaya, hombre, esto tenía que... No lo habéis visto. ¿Qué haría esta función? ¿Qué haría cuando se ejecute la siguiente? ¿Qué haría? Imprimir, ¿qué? Lo que no lo habéis visto. Y vale, y ahora, claro, 0,05 porque son 5 espacios. ¿Cuántos ceros se imprimirían? 4, pues son 4, son 5 espacios en total. 5 espacios en total y tal. Venga. La siguiente, ¿qué haría? Imprime, efectivamente, imprime hay un i y una interrogación. Eso es lo único que hace. Y ahora, ¿qué haría la siguiente instrucción? ¿El qué? Scarf, ¿qué era? Era, fijaros, recordar, entrada es para que el usuario le dé datos y salida es para que el usuario muestre información. Entonces, ¿qué sería entonces? Pide datos. Se queda esperando a que el usuario le dé un dato. Concretamente, ¿qué tipo de datos le está pidiendo? Un entero. Entonces, esto lo que haría, en principio no pasaría nada. En realidad lo que pasaría es que el cursor se quedaría ahí esperando, ahí diciendo, oye, ¿qué pasa? Al usuario, dame un dato, dámelo. Entonces el usuario, imaginemos que el usuario escribe 23 y ahora le da a Enter. En este caso, hasta que no se le da a Enter, no se le mete el dato al programa. ¿Vale? Entonces cuando le da a Enter, se ejecutaría la siguiente instrucción. Cuando se ejecute esta instrucción, ¿va a pasar algo? ¿Va a mostrarse algo en la pantalla? No. ¿Qué es lo que haría esta? ¿Qué haría? Al 20, al 23, efectivamente, haría 23 más 2, 25, y se lo asigna. A partir de ahora la i vale 25. Y a la última instrucción, ¿qué haría? 0025, ¿qué haría? Claro, porque aquí no hay un 0, ¿vale? Esto es un poquito más avanzadillo, pero un poco recordar lo de antes. Como no le estoy poniendo esto, lo que haría sería imprimir y vale 0025, ¿vale? Esto es un programa. Sí. La barra N, eso.
Muy buena pregunta porque es justo lo que iba a poner. Ojo, este barra n es un carácter especial que es el salto de línea. N viene de new line. Barra n es una nueva línea, entonces como salta. Cuando tú pones este carácter, lo que hace es que va imprimiendo y pone es como si le hiciera un enter al final, ¿vale? Y fijaros que esto se hace con esta barra, no con la barra de dividir. La barra hacia el otro lado es la barra de dividir y esta es la barra para meter caracteres especiales. Hay otros caracteres especiales que son, por ejemplo, tabulador, retorno de carro, hay distintos, pero el que más, eso no se suele utilizar mucho. El que más se utiliza es el barra n. Claro, efectivamente, lo que hubiera pasado, buena pregunta, lo que hubiera pasado sería ir no sé cuánto y ahora inmediatamente hubiera imprimido aquí interrogación injusto. Y vale y interrogación, se hubiera mezclado. Entonces lo suyo es ir poniéndole. ¿Por qué no es necesario poner aquí un barra n? Porque como el usuario escribe 23 enter, el enter ya te salta a la siguiente línea. Entonces, cuando tú muestras información, sí que es bueno ponerle al final de cada mensaje el barra n, ¿vale? Bueno, pues con esto que acabamos de ver, podemos hacer millones de programas. Tenemos ya una calculadora espectacular, programable en nuestro sistema. Podemos hacer todo un montón de cosas. Entonces, vamos a empezar a practicar este tipo hacer estas instrucciones con programas muy sencillos. Entonces, yo lo que os propongo, bueno, como clase, cosa para ya más avanzada, en vuestra casa tranquilamente, es que veáis cómo se hace las funciones de entrada y salida y las operaciones para números reales, para números flotantes, que es un poco más, bueno, son pequeñas modificaciones, hay que tener ciertas cosas, pero está en el libro muy bien explicado, lo tenéis, ¿vale? Bien, bueno, pues, ¿qué ejercicios vamos a proponer? Vamos a ir poco a poco y los ejercicios que os propongo para que empecemos un poco a trabajarlos aquí en la clase, pero que después lo sigáis en vuestra casa haciéndolo, van a ser 4 ejercicios básicos. Un primer ejercicio que simplemente un programita que muestre por pantalla y vale 0,128 y que este 128 esté en una variable, por supuesto. Y otro que x vale espacio 8 unidades, ¿no? Por ejemplo. Este es un programita básico. Ahora iremos viendo los siguientes ejercicios propuestos que os propongo. Vamos a empezar a hacer todos. Entonces os dejo 5 minutitos para que vosotros intentéis vosotros solos hacer un programa que haga este mensaje, que ponga y vale 0,128. Venga, a ver si sois capaces de hacerlo con lo que hemos visto antes. Os dejo aquí un poco la chuletilla de lo que hemos visto antes para que lo veáis, a ver si seríais capaces de hacerlo. Venga, os doy 5 minutitos, primero quiero que lo intentéis vosotros y ahora os doy la solución. Cuando hacemos nuevos programas, mirad lo que pasa. Nosotros antes teníamos este primer programa aquí hecho. Si yo aquí hago otro proyecto, si hago nuevo, proyecto de consola, de tipo C, y le llamo T1-1, le voy a llamar T11, de tutoría 1.1. Y le doy aquí a siguiente y todo esto terminar. Fijaros que lo que os sale aquí abajo siempre, os sale un nuevo programita, os sale aquí, pero la carpeta de fuente siempre os sale cerrada. Entonces, tenéis que abrirla siempre y ahora seleccionar. Y ojo, no os confundáis, porque aquí veis que os van a salir varias pestañitas, ¿no? Si os fijáis, os salen varias pestañitas por cada programa que tenéis abierto. Y os sale marcada en negrita el programa que está activo. Aquí os sale en negrita el programa ese que está activo y ese programa es el que cuando le dais aquí a los botones de compilar es el que se ejecuta, el que está. Lo digo porque si por error, imaginad que empezáis a abrir muchos programas y ahora volvéis a un programa y empezáis a trabajar en este programa y ahora le dais aquí a compilar y ejecutar, lo que estaréis compilando y ejecutando es el otro, el que está activo. Entonces, si queréis cambiar de programa, tenéis que darle encima del proyecto, ¿vale? Marcarlo y darle botón derecho, activar proyecto, ¿vale? Cuando activáis el proyecto, eso es lo que os activa el proyecto que
el que se puede compilar y demás, ¿vale? Bien, bueno, pero eso no lo vais a tener que utilizar mucho, ¿vale? Simplemente. Bueno, pues venga, a ver cómo sería el programita ese para hacer el 0128. Bien, el programa básico tiene que estar entre los dos corchetes siempre. Esto es lo que sería un programa vacío, que no haría nada. Entonces aquí pues declararía primero la variable y después tendría que darle un valor. En este caso es 128, lo que hemos dicho. Y por último, print el mensajito que quiero imprimir y vale, ahora sé que hay un entero, ese entero va a ser el entero i, y ahora como yo quiero que ocupe 4 espacios, redondeado por ceros, redondeado, relleno por ceros, tendría que poner tanto por ciento 0,4D. Pues ya una vez que estuviera eso, le daría compilar. Vaya, no me digas que lo he hecho sobre el de hola, ¿no? Bien, bien, soy muy listo yo. Vale, fijaros, bueno, esto me sirve para enseñaros una cosa. Fijaros, ¿qué pasa si estamos modificando un programa y no funciona la modificación que acabo de hacer? Bueno, pues esto es por lo que os decía antes, que tenemos que darle en el proyecto, tenemos que darle a proyecto, limpiar el proyecto y regenerar el proyecto. Y ya una vez que haya dado a regenerar, le puedo dar a compilar y ejecutar y ya sí que imprime, sí se ha regenerado todo el proceso. Bien, voy a aprovechar ya y voy a mover esto que estaba aquí. Voy a volver esto para atrás al hola para dejarlo como estaba y me voy al T1, activo el proyecto y aquí ya en el T1 sí que voy a poner el código que estaba haciendo. Simplemente para cambiarlo, para dejarlo ordenadito. Bien, si yo lo que quiero es imprimir una variable x, pues tendría que hacer, primero tengo que declararla. Lo que pasa es que siempre es bueno declarar las variables al principio. Entonces, aunque yo use la variable un poquito más adelante, yo recomiendo siempre que todas las declaraciones de las variables estén al principio. Así es más fácil de leer el código. Y entonces si digo, venga, x igual a 8. Y ahora lo que tenía que decir, lo que os proponía es que pusiera x vale, ¿no? Si no me equivoco, a ver qué era. X vale y 4 espacios. Vale, pues x vale. En total quiero que ocupe 4 espacios en los dígitos. Entonces sería 4 y ahora como no quiero que esté relleno por 0, pues 4D. Entonces si yo guardo el programa y le doy a regenerar, pues ya sí que me sale. Fijaros que sale todo en la misma línea. ¿Por qué sale en la misma línea? Porque no hemos puesto, efectivamente, lo que habíamos visto. Por cierto, para cerrar la ventana basta con darle a cualquier tecla y ya se cierra solo. Vale, ¿qué tendría que hacer aquí? Pues al final del último mensaje ponerle un /n. Y ya con esto, si le doy a guardar el proyecto, perdón, si le doy a guardar, no abrir, si le doy aquí a guardar y le doy... Ya una vez que habéis empezado a trabajar en el proyecto, si queréis, para simplificar, yo os he dicho antes siempre que le diéramos primero a este botón y después a este botón. Pero existe el botón de en medio que nos hace las dos cosas. Entonces así no tenemos que estar dándole siempre a uno o a otro. Entonces yo ya, por simplificar, le doy siempre al de en medio, ¿vale? Que es el de compilar y ejecutar. Y veis que ya, de esta forma... ¿Por qué sale X128? No le he puesto el... No le he cambiado. Yo soy muy... ¿Cómo que no le he cambiado? Ah, vale. ¿Cuál ha sido el problema? Que fijaros, ¿qué estaba imprimiendo yo aquí? La I 2 veces. ¿Veis? Estos son los típicos problemillas que hay que al copiar y pegar, pues te pueden resultar. Pues, como veis, este es el proceso de programación. En realidad es un proceso en el que vas probando, prueba y error, vas haciendo tus modificaciones. Bien. Os voy a dejar como ejercicio, ¿vale? Para que lo intentéis vosotros los otros ejercicios que os he puesto. Esta transparencia la vais a tener ya disponibles en el sistema en el que os di, en la carpetita compartida. Entonces me gustaría que para el próximo día intentéis en vuestra casa hacer por lo menos estos dos ejercicios. El de hacer una multiplicadora
y el del calculador del IMC. El de la multiplicadora lo que te tiene que decir es pedirte dos números y darte el resultado de la multiplicación. Eso es lo que te tendría que hacer. Y el IMC es uno que te pida la masa, o sea, tu peso, te pida tu altura y te diga cuánto vale tu índice de masa corporal, que es la masa partido por la altura al cuadrado, ¿vale? Es normal que sea muy difícil ahora mismo para vosotros, pero por lo menos intentar el primero, a ver si sois capaces. Yo lo primero que haré el próximo día es intentar, a ver si lo habéis conseguido y si no, explicaros un poco dónde empezaremos a hacer esto. Como os decía, bueno, y seguiremos poco a poco metiendo este ejercicio. Y bueno, y ya con esto terminaremos la tutoría de hoy.